Muy buenas tardes. Vamos a continuar, perdón, con nuestra segunda parte de la clase de tipos de textos. Una disculpa por haber suspendido la anterior, pero es que comenzó a haber un problema aquí y tuve que cerrarla antes de que se descubriera mi identidad. Y pues nada, aquí estamos de regreso. Les agradezco su apoyo y recuerden que estas presentaciones son un medio de apoyo para lo ya aprendido en sus cursos y bachilleratos. Bueno, el texto recreativo es ese texto que intenta hacernos sentir las emociones del autor, que tiene una belleza, puede estar escrito en prosa, en verso, es aquel que, digamos, va a hacer hincapié en tener una función emotiva. Bueno, ¿qué nos dice esto? Los textos recreativos se utiliza la función de la lengua, la emotiva y la poética, como se los digo, por la intención comunicativa que encierran, bueno, aquí que decimos la intención como en los anteriores, en este caso la intención es eso, lo sentimental, la belleza del texto, por así decirlo. Para concebir un texto recreativo, el autor manifiesta sus estados de ánimo y a la vez se vale de la belleza de los vocablos. Aquí utilizan las figuras retóricas que después en algún otro video haremos para distinguir cada una de ellas y de los vocablos. Para decir algo que en un principio podría parecer intrascendente. O sea, es como decir te amo, pero ellos le ponen más palabras como, no sé, el rojo fuego que salía de mi pecho, se extendía hasta ti y te abrazaba. O sea, es embellecer eso. La función emotiva está centrada justamente en el emisor, ya que éste recae en el ejercicio de tal función al manifestar lo que siente, piensa, intuye, vive e incluso le apasiona. Es como decir, aquella mujer sentada a lo lejos me, me observaba y desataba en mí las más íntimas pasiones. O sea, da a entender lo que él siente. Tal vez nosotros, digamos, al momento de leerlo, decimos, bueno, pues es que si a mí me hubiera pasado, yo hubiera pensado algo diferente, pero él te da a entender lo que él siente en ese momento. La función poética se emplea para crear lo que en sentido estricto se denomina literatura. Se utiliza esta función para describir la realidad, pero de manera subjetiva, personal y lo más importante, de forma creativa. Combina palabras, frases y oraciones para producir algo bello. Hay que recordar que las figuras retóricas es una herramienta muy utilizada en la función poética, de lo cual se va a valer para decir algo que tal vez sea muy subjetivo, como se los dije, como un te amo, hacerlo ver algo hermoso. Continuemos. Bueno, los textos recreativos poseen, como ya se dijo, funciones emotiva y poética. Tienen una estructura interna y una externa. En su estructura externa, como se los dije, puede estar hecha en prosa o verso. Bueno, sus géneros son dramático, poético o narrativo. Esos son los géneros que puede abarcar el texto recreativo. Si bien podríamos decirlo de la siguiente manera, un texto recreativo es aquel que simplemente lo utilizamos para pasar el tiempo. Leer una historia, leer un poema, leer un cuento, leer una novela. Esos son el tipo de textos recreativos, perdón, son aquellos que nos van a brindar digamos, esa diversión de momento, ese transmitirnos ese estado de ánimo del autor y ayudarnos a entender cómo vivió en ese momento el autor. Bueno, el ejemplo más claro de un texto recreativo, ¿cuáles son? El cuento. El cuento es uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar de texto recreativo. Muy preguntado en los exámenes del UNAM. Bueno, continuemos. El texto informativo. El texto informativo, a pesar de ser muy parecido al texto expositivo,
Tiene otra vertiente que puede ser el texto científico. Eh, este texto nos va a informar cómo son las cosas, cómo pasó algo. Es una manera de enterarnos de la situación actual de nuestra vida o cómo pasó algo en nuestro pasado. Bueno, ¿qué nos dice aquí? El texto informativo, también llamado expositivo, tiene la capacidad de referirse o hacer referencia a las cosas del mundo. Cuando decimos la flor perfumada, hacemos referencia a un objeto, la flor a la que le corresponde un estado concreto, el ser perfumada. Tanto el objeto como el estado pertenecen al mundo externo, real, y son ajenos al lenguaje en tanto existen fuera de él. Es decir, aquí estamos describiendo algo, un suceso, una cosa, una persona. Ese es el tipo de texto informativo. Bueno, el texto informativo, como ya dijimos, tiene como propósito informar sobre diversos temas. Para ello expone las ideas de forma clara y precisa, para que sean comprendidas por el receptor. Utiliza un lenguaje claro y preciso. Pretende que el receptor comprenda y acceda al conocimiento que se quiere compartir. Es decir, no se van a poner ustedes a hablar en un lenguaje científico a niños de primaria o viceversa, hablar para niños de primaria en la universidad. Se basa en hechos comprobables, no presenta o intenta ocultar la opción del emisor, entrega datos, fechas o cifras que ayudan a aumentar el conocimiento del receptor, transmisión de información y no en sentido del emisor. ¿A qué se refiere esto? A las tesis. Es lo que nosotros hacemos en una tesis, poner lo que obtuvimos, poner nuestros datos y darle esa veracidad con lo que experimentamos. Estamos informando si esa hipótesis que hicimos en nuestra tesis fue real o fue veraz o fracasó. Eso es lo que hace un texto informativo. Utiliza palabras técnicas propias del tema en cuestión. Introduce al receptor en la materia o ciencia de la que trata. Continuamos. Bueno, los tipos de texto informativos son dos. Los textos periodísticos informan sobre lo que ocurre en el mundo a nivel político, social y económico. Asimismo, describen hechos reales tal y como sucedieron. Los textos científicos son aquellos que permiten dar a conocer sobre los resultados de un estudio científico. Por ejemplo, los avances en el sistema para detectar cáncer, avances en tratamientos contra la leucemia, entre otros. Es decir, aquí tenemos dos ejemplos claros, como se los decía, los periódicos, las tesis, son nuestros ejemplos de textos informativos. Nuestro ejemplo más claro, el periódico, está lleno de textos informativos y textos expositivos. Bueno, vamos a dejar esta parte hasta aquí. Espero les haya servido. Perdón de nueva cuenta por el altercado del video anterior. Les agradezco su apoyo, suscríbanse y muchas gracias. Recuerden, el conocimiento que no se comparte no sirve. Gracias.